7 de agosto de 1973. Era agosto, principios de agosto, invierno de Chile, verano del pueblo. Cada obrero una consigna gritaba en medio de las balas. Como un eco permanente se extendió su voz en todo el territorio. Una paloma se detiene bajo un árbol. Minutos de silencio la abandonaron. Nuevas estampidas la invitan a emprender la marcha. Paloma de la paz, estás en medio del combate, pero aseguras la paz en cada instante. Paloma roja, recordaste de pronto que tu misión es pelear por tu objetivo. Y así estamos. Cada uno de nosotros asegurando tu vida y evitando tu muerte en un momento casi increíble. Paloma blanca, la vida te tiñe hoy día, la sangre se adhirió a tus plumas para siempre, pero no morirás en medio del combate. El pueblo no lo aprueba y está dispuesto a entregar el pan y el vino para que sigas volando por la tierra, paloma entera. De septiembre de 1973. ¿Quién cree en el abismo hoy día? ¿Puede el mundo caer al infinito cuando se afirman pedestales de concreto? ¿Quieres pavimentar el mar y construir la nueva carretera? ¿Puedes levantar la torre más alta sobre el Everest? ¿Puedes inventar la máquina perfecta, la nota no escuchada, el color inexistente, el pozo más profundo, el aroma invaluable? ¿Puedes? Podrás cuando el sol llegue a la ventana del obrero y su hijo madrugue día a día para leer un cuento escrito en letras de arco iris, que le hable de tiempos no lejanos, cuando el mundo se trizó de tal manera que debieron cambiarse de planeta. Mucha acción y reacción. Nos conocimos en los años 60, en plena juventud soñadora y rebelde, como compañeras de curso en el Liceo de Niñas número 7. Eras una joven dulce y sencilla, de una inteligencia admirable, una calma infinita frente a nosotras las más inquietas y desordenadas en clases. Siempre dispuesta a despejar nuestras dudas académicas, que no eran pocas, a enfrentar situaciones de conflicto con la autoridad del liceo en respuesta a una disciplina rígida y autoritaria. Recuerdo una mañana en que un grupo de compañeras de diferentes cursos decidimos salir a marchar sin autorización por la avenida Providencia para exigir que nuestro centro de alumnas perteneciera a la Federación de Estudiantes de Chile. Queríamos ser parte activa en la lucha por un país más justo y equitativo. En lo personal, siempre recordaré nuestras largas conversaciones sobre Marx, Lenin, la lucha armada, Víctor Jara, Ángel Parra y tantos temas relacionados con la cultura y justicia social que marcaron por siempre mi quehacer como mujer y docente de la educación pública. Mari, solo me resta decirte gracias por habernos encontrado en la vida, por enseñarme con tu ejemplo lo que significa luchar por tus ideales sin dejar jamás de ser consecuente. Siempre presente en mi corazón. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, es un honor, Patricia. Es un tremendo honor. Yo quise leer un cuento que se llama Matar a un ruiseñor, que está inspirado en una novela de Harper Lee de los años 50. Para narrar allí el último encuentro que tuve con María Cristina. No me lo permitieron,
fue maravilloso para mí, fue muy bueno, les digo. Porque yo soy hombre de los hombres que lloran. Y alguna vez leí ese cuento en un auditorio y lloré. No lloré ante el público porque con eso de que los hombres no lloran, logré salir, logré esconderme a llorar. En esta oportunidad no tengo necesidad de esconderme. Maravilloso. Entonces me pidieron más bien que hablara de María Cristina. Y eso haré. En primer lugar contaré que a ella la conocí de una manera que ahora sería insólita. Pero en ese tiempo era normal y común. A mí me dijeron, por ser un profesional cercano a la telefonía vas a tener que cambiarte de tu posición de militante político, que era, para trabajar en algo central del partido, estratégico, porque nosotros necesitamos saber qué está haciendo el golpismo, qué hará el golpismo, qué hará el ejército, qué hará el imperialismo, porque Allende va a ganar las elecciones de todas maneras y esa élite no va a permitirle que gobierne. Inevitablemente va a haber un golpe de Estado, inevitablemente nosotros vamos a tener que combatir contra un monstruo poderoso que va a intentar devorarnos. Y bueno, me vi entonces en esa situación insólita que podría ser ahora, pero común en aquellos tiempos. En el piso de un auto, con la vista vendada. Y recorrí Santiago, hasta que llegué a un lugar de Santiago, como se decía entonces, donde subí en un ascensor, llegué a un departamento, había otros como yo que eran mayores que yo, pero yo me daba cuenta que eran también, era gente de la tecnología. Nosotros nos damos cuenta. Y me daba cuenta que era el menor de ellos. Y nos miramos con desconfianza. ¿Quién será este? ¿Quién será este otro? Pensábamos, pero sin preguntarnos los nombres, porque los nombres no podían darse. Y de pronto sentimos en la cerradura que se abría. Y todos expectantes miramos quién vendría. Y entró una muchacha, claramente menor que todos nosotros, ¿ya? Claramente. Y yo pensé que tal vez se habría equivocado y sería quizás la hija del dueño de casa que había prestado al departamento para esta reunión de inicio de esta unidad especializada en informaciones. Bueno, sin embargo, en vez de pasar a los dormitorios, esta muchacha de mirada inteligente, de mirada dulce, se quedó con nosotros, les dijo, hola, yo voy a ser su jefa. Vaya. Sí, voy a ser su jefa. Y yo me di cuenta que tenía por lo menos 3 años menor que yo. Es más, yo escribía y siempre he escrito. Y yo me di cuenta que ella también escribía. Entonces me di cuenta que ella no era de la tecnología. ¿Qué hace entonces de jefa de un grupo de tecnócratas dirigidos por una humanista? Porque eso se nota. Y desconfiamos todos. Todos nos miramos de extraño. Sin embargo, ella, con la inteligencia que demostró en ese minuto, nos fue ganando rápidamente. Y confiamos en ella. Y nos dirigió. Y tuvimos éxito, mucho éxito. Fuimos felicitados varias veces por la comité central nuestro, del movimiento de izquierda revolucionaria. Por ahí, en la historia que hicimos hace poco, con la editorial Estaca, sobre la historia de Miguel Enríquez, aparece justamente un suceso de cuando Miguel nos felicita a María Cristina y al resto de la unidad, incluyéndome. Por favor, léanlo, búsquenlo. Es maravilloso esa historia. Bueno,
Y pasó, estábamos hablando del año 72, nos preparamos, ya dije, tuvimos éxito. Fuimos exitosos, supimos muchas cosas, nos adelantamos también a lo que venía, y de forma bastante evidente. Bueno, sirvió, no lo suficiente, Nosotros sabíamos que el monstruo era demasiado poderoso, pero hicimos lo que pudimos, nos jugamos la vida. Y así hay que decirlo también, porque a veces ocultamos y no se dice lo que hicimos, lo que hicieron, lo que debimos hacer. Nosotros trabajamos en información, lo que equivale a trabajar en espionaje. Y no tengo ningún temor hoy en decirlo. Creo estar entre amigos y ojalá de esa forma sea entendido. Fuimos espías. Y logramos saber muchas cosas que no voy a entrar en detalles ahora, pero sí, fuimos. Y como espías, sabíamos que a los espías no se les juzga, no se les interroga mayormente, más bien se les tortura, se les saca información y después se les asesina. Entonces nosotros nos estábamos jugando la vida. Y esta niña pequeña, de baja estatura, inteligente, se estaba jugando la vida con nosotros. Y apenas yo veía que era capaz de levantar una pistola vareta, mucho menos una subametralladora, que no teníamos. Terrible acordarme de María Cristina López Stewart, o Stewart. Creo que fui el último que la vi, de los que aquí estamos presentes. De eso se trata el cuento aquel que felizmente no me dejaron contar. Pero sí voy a contar aspectos de ese cuento, de esa historia que no es un cuento, en realidad es un testimonio raro, porque un testimonio siempre tiene lo que se llama la narrativa del yo, en que hay siempre alguna sutileza y alguna cosa que quien escribe pone en cierta medida de ficción. Pero esto no, este es un testimonio real, y yo tenía que ir a encontrarme con ella en la calle Santa Beatriz para recibir de ella un barretín. ¿Qué es lo que era un barretín? Un barretín era un pequeño sobre, una pequeña caja de fósforo que traía algún dinero, que traía también una microficha con el quehacer que teníamos que tener. Ya había sido el golpe de Estado, éramos todos clandestinos. Y me encontré con ella en ese barrio de Santa Beatriz. Yo tenía que ir de Providencia hacia Costanera, ella tenía que venir de Costanera hacia Providencia y pasarme el barretín sin que nadie notara que me estaba pasando nada. Y yo guardé el barretín en el forro de mi chaqueta y seguí, y seguimos. Fue la última vez que la vi, porque pocos días después ella no llegó a los contactos, y tal vez al día siguiente apareció su foto en el Pasquín La Segunda, así grande, y que decía "se busca", y estaba la foto de María Cristina López Stewart, y ahí salía su nombre. Fue por primera vez que también supe cómo se llamaba. Para nosotros, para entonces, era simplemente Patricia Castellanos, un nombre supuesto, un nombre de guerra, un nombre de alias, pero un nombre de una guerrillera, de una poeta guerrillera. Eso era ella. Y seguirá siendo para mí también en mi recuerdo. Y no puedo estar más feliz de haber estado con ustedes, de haber contado esta pequeña historia, este pequeño aspecto de la vida de mi querida compañera. Gracias, Patricia, por invitarme. Muchas gracias. De septiembre de 1973.
volantines de colores, arte aéreo de septiembre. Eres como el pan de Pascua en meses de diciembre. Cielo celeste de la patria, pareces en septiembre el soporte de un gran móvil que recorre las provincias. Pequeños puntos de colores rompen el azul de primavera, quiebran tu quietud y entregan su vida al universo. ¿Será el 73 como todos los meses que a veces se le dice septiembre? ¿No obscurecerá el cielo un Hawker Hunter? ¿No romperá la armonía de sonidos el tableteo de un fusil? Y tal vez ocurra todo eso, pero a fin de cuentas, un gran volantín de tonos rojo y negro abrirá el camino a todos los colores, echando a volar aviones de papel, sin cuerdas, sin chofer y sin patrón. Disculpe, se me olvidó brevemente decir algo muy importante, pero muy, muy importante, y que necesito que ustedes lo conozcan en 2 palabras. María Cristina López Stewart va a ser pronto admitida o aceptada o designada, hay varios nombres que sirven para eso, por la Sociedad de Escritores de Chile como una poeta y miembro de la sociedad de manera honoraria y para siempre y sin tener necesidad de pagar cuotas. Eso. Podrán cortar las flores, pero jamás acabarán con la primavera. Se leía en un lienzo en un acto de homenaje a Mari que Gori Soto organizó como profesor de historia con la comunidad del Liceo 7 en el año 2014. Recibimos ahora a Gori. Adelante, profesor. Gracias. Bueno, hoy día les traje una pequeña historia, espero que les guste. Cuando fui invitado a participar de este lanzamiento, me emocioné mucho al saber que podría dar cuenta de cómo la imagen de María Cristina llegó a mí. Y digo imagen porque así fue como llegó, como la imagen de una joven, de una mujer, que habiendo sido estudiante del Liceo 7 de Providencia y de Pedagogía en Historia en el glorioso pedagógico, llegaba a convertirse en militante del MIR con los mismos sueños que hoy mueven a millones por el mundo entero. Mayor justicia, mayor igualdad y un mañana mejor para todas y todos. Era el 2014 y yo recién había llegado como profesor de Historia al emblemático Liceo 7 de Niñas de Providencia. Y ya se respiraban aires de cambio debido a la nueva administración liderada en ese entonces por la exalcaldesa Josefina Errázuriz. Mayor inclusión, mayor formación ciudadana y mayor democracia era la tónica del momento. Era el mes de septiembre cuando quien era el profesor de Derechos Humanos de aquel entonces, Gonzalo Zúñiga, iniciaba junto a las estudiantes una actividad vinculada a un ejercicio de recuperación de la memoria local enmarcado en el curso de Derechos Humanos. ¿Existían detenidas desaparecidas en el Liceo 7 de Providencia? Era la pregunta inicial que motivó una serie de investigaciones que permitió dar con el nombre de un estudiante de la cual nunca antes había hablado, al menos no en esos términos. Ese estudiante era María Cristina. En ese contexto de descubrimiento histórico, rápidamente el Departamento de Historia se hizo parte y en conjunto con diversos profesores y profesoras dimos paso a lo que sería la primera semana de la memoria y los derechos humanos del Liceo 7 de Providencia. Todo un acontecimiento en una comuna históricamente signada con el halo de la dictadura. Esa semana fue el inicio de una efeméride dentro del establecimiento y que a lo largo de los años siguiendo estando presente, aunque no exento de problemas. Acusaciones de adoctrinamiento se comenzaron a hacer reiterativas por parte de directivos y profesores, lo que llevó a que finalmente la semana pasara a ser un día. Más aún considerando las condiciones políticas de la comuna habían cambiado con la llegada de la alcaldesa Matei y su administración. A pesar de los problemas, seguimos trabajando en los años venideros y no solo eso, sino que también pudimos dar con los nombres de 2 estudiantes más que habían pasado por la misma situación de María Cristina. Ellas eran Bárbara Uribe Tamble y Marcela Espinosa. Indiscutiblemente, era la memoria que se negaba a seguir pasando desapercibida. Y fue así que María Cristina llegaba a nosotros, no solo como el rostro de un estudiante que englosaba la amarga fila de miles de detenidos aún desaparecidos,
sino que también desde la vida vencíamos a la muerte y la desaparición, resignificando para siempre su imagen. Volví a la vida primero como historia y luego como resistencia, que aún en los tiempos presentes sigue siendo tan necesaria frente a la impunidad y el olvido. Hoy María Cristina es la inspiración para cientos de niñas, niños y jóvenes que en sus días de escuela, cuando deambulen los centenarios patios de su comunidad, se encontrarán con esa pequeña placa conmemorativa inscrita con nombres de revolución, tan pequeña como inmensa en su espíritu, que recuerda día a día que si bien no podemos cambiar la historia, sí podemos resignificarla. Hoy María Cristina trasciende su condición y se posa en la efervescencia juvenil que como un faro sigue proyectando aún en la oscuridad su luz de esperanza y humanidad por un futuro mejor. Compañera María Cristina López Stuart, presente. Muchas gracias. Entre lo íntimo y lo político, la recuperación de una historia de vida en resistencia. Esa es la tesis de grado de licenciatura de Pamela Fernández Espinosa, historiadora, militante por los derechos humanos y de la memoria, y queremos ahora darle la palabra. En primer lugar, buenas noches, yo creo, a esta altura. Y primero dar las gracias a Patricia y Cristina por invitarme a estar aquí hoy, por permitirme hablar, escribir sobre la Mari, permitirme esto que no solo fue mi tesis de licenciatura, también significó muchas otras cosas, y gracias también por editar este libro. Nos pidieron que contestáramos la pregunta de qué significa María Cristina en nuestras vidas. Debo reconocer que hasta el día en que pude escribir esto, no estaba segura de qué decir. Y creo que hasta ahora mismo no estoy segura todavía de cómo va a salir esto. Así que pido disculpas de antemano. Dando vueltas sobre cómo hacer esto y que estas palabras fueran suficientes para expresar lo que María Cristina ha significado en mi vida. Al final decidí dos cosas, o quizás tres. Una, que todo lo que voy a decir aquí no es suficiente y quedarán varias cosas sin decir. Dos, que trataré en memoria de María Cristina hacer lo mejor posible en esta intimidad que formamos. Y tres, que todo se resume en una sola frase, que es María Cristina quien me trajo aquí. Algunos de ustedes, sobre todo quienes quizás me conocen, preguntarán por qué una joven de 24 años hablaría como testimoniante en un acto como este de alguien a quien no conocía en persona y a la que la sangre no une. Lo que sigue puede explicarlo y a la vez responder la pregunta primera planteada. María Cristina y yo nos encontramos por primera vez en el Liceo 7 de Providencia, donde ambas estudiamos con cerca de 50 años de diferencia. Ahí ella me encontró y yo la encontré a ella. Su mirada me decía algo que nunca pude descifrar y, la verdad, decidí que estaba bien así. La abracé y la tomé en mi corazón y en mi mente. Y le prometí que su nombre estaría pintado en las estrellas junto a la de sus compañeros. Es ella quien me trajo hasta aquí. Me abrió este camino por primera vez. Y actualmente, todo lo que hago, por ahí están mis amigos y mi familia, todo mi vida es esto. Mi trabajo se convirtió en militancia y un derrotero por la memoria de los derechos humanos. Y inició con ese primer encuentro. La Mari y yo coincidimos en muchas cosas, aunque hay tantas generaciones y decenas de años entre nosotros. Primero el Liceo 7, la carrera de Historia en la Chile, nuestro amor por la pedagogía, los colores rojinegros con que llevábamos pintadas nuestras alas y las ansias por justicia social. Nos une la primavera. En primavera desapareciste, en primavera naciste, en primavera nos encontramos y la primavera y mi país con una esquina rota, diría Benedetti. Mi estación favorita, no sé si era la tuya. Por ahí también nos hicimos letras,
en esa primavera oscura de 2020, en medio del encierro y la pandemia. Ahí, en primavera, donde los pajaritos y las flores, como tú, como yo y como tantos otros de tus compañeros, desplegaron sus alas. Estos poemas que hoy se presentan volarán como la Mari voló hacia mí y como yo volé hacia ella. Se despliegan en un amplio espectro, entre lo íntimo y lo político. Se dejan caer sobre las manos de nuevos pájaros, que florecerán y que saldrán de sus nidos a volar. A quienes seguramente estos poemas le moverán el corazón y la conciencia. Con la Mari continuamos volando juntas, con nuestras alas de pájaro libre. Allí hasta donde la memoria no tiene límites, donde nadie es olvidado. Volamos y buscamos que cada nombre, como el suyo, adquieran su propio significado, como lo hace hoy. Nunca serán suficientes palabras para decir lo que Mari significa. No compartimos sangre, pero compartimos algo importante, la memoria. No solo su memoria, la memoria de miles de sus compañeros. Solo tengo agradecimiento y amor por habernos encontrado en esa primavera rota, y en esas primaveras a la que alguna vez lograremos buscarle y pegarle ese pedacito de esquina rota. Ya va casi una década de ese primer encuentro. Y tengo que decirte, María Cristina, primero, que no te vas a deshacer de mí tan fácilmente. Y que continuaremos aquí unidas mucho tiempo más. Porque como te prometí, tu nombre y el de tus compañeros quedarán plantados en este país, de alguna u otra forma. Aunque pasen 100 o 200 años, lograremos hacer esto. Yo, tú, otros compañeros, otras compañeras que vendrán detrás mío. Y la búsqueda por toda la verdad y toda la justicia no se detendrá. Muchas gracias. ¿Cómo explicar a un niño por qué el soldado dispara su fusil contra un obrero? ¿Cómo contestas a sus preguntas cuando en la esquina de su casa un batallón apunta sin temor a peatones asustados? ¿Qué explicación puede tener la detención del padre de su amigo? ¿Qué contestas? ¿Qué? De septiembre de 1973. Tengo miedo intensamente lejano, como la luz del sol. A rato se transforma en suave angustia, la angustia que producen las sirenas en las noches, la angustia que provoca la certeza de un peligro incierto. ¿Cómo explicarte mi temor? ¿Es acaso una mezcla de valor con algo así como el llamado instinto de conservación? Quisiera que entendieras lo que siento. Es como si cada célula se impregnara de una dosis de incertidumbre que comienza a reflejarse y se trasluce poco a poco en mi mirada, en mi forma de escribir, cómo camino y cómo te amo, cómo nos cambia la vida. Septiembre de 1973. ¿Sospechaba siquiera lo que es en realidad la dictadura? ¿Imaginé alguna vez en forma aproximada la crudeza de la guerra? ¿Percibí en algún momento la capacidad brutal de un general? ¿Conocí siquiera la mitad de la mentira que hoy conozco? De una cosa estoy segura: hoy más que nunca entiendo el objetivo. Estamos llegando al final de un largo acto con muchas voces diversas, pero hay una voz que nos llegó de urgencia o de última hora, que es una carta que recibimos hoy, de Rosalía Martínez, una compañera de María Cristina, y que
Voy a leer palabras desde lejos. ¿Cuánto hubiera querido tener alas para poder deslizarme un momento ahí entre ustedes, estar ahí, no para compartir el recuerdo de la Mari, sino su presencia indeleble, su presencia que ningún transcurrir del tiempo ha podido alejar? Muchas cosas sobre ella se dirán esta noche y la harán revivir en su hermosura, en su valentía y en su silencio. Yo más bien quiero evocar algunos aspectos de su vida que nos tocó compartir durante meses en esa intimidad profunda y única que solo nace en la clandestinidad, cuando en cada risa y en todo momento feliz jugamos a creer que no existen ni el peligro ni la muerte rondando al acecho. Me parece que corría el mes de mayo del 74 cuando la Mari llegó a vivir a la casa que con Julio, mi compañero de entonces, y nuestra guagua Camilo, acabábamos de ocupar para escondernos. De los tres, ella era la más clandestina. De hecho, era una de las personas muy buscadas en Chile. A los jóvenes que están aquí presentes les recuerdo un poco de historia. Desde la elección de Salvador Allende, las Fuerzas Armadas comenzaron a conspirar para derrocarlo. Durante el año 1973 la situación era gravísima y comenzó a ser denunciada por uniformados antigolpistas, como los valientes marinos de Valparaíso y Talcahuano, detenidos en agosto del 73 y torturados a un nivel de horror totalmente inconcebible para cualquier chileno medio de esa época. Y fíjense que la Mari, toda chiquita y delicada, apenas en la flor de sus 20 años, hizo parte de los compañeros del MIR que intentaron entender lo que estaba pasando con la conspiración y acercarse a los marinos, aviadores y militares que se oponían al golpe que veían venir. Como su nombre se había salido a la luz y tenía los servicios de inteligencia persiguiéndola, tuvo que esconderse. Así, cuando llegó a la casa en ese mayo del 74, ya llevaba muchos meses escapando de la hazaña militar. Venía convencida de haber hecho lo que tenía que hacer, más aún después del golpe de Estado, pero venía con una pena negra. Pensaba sin cesar en el sufrimiento y el costo que esta situación había significado para su familia. Tendidas en su cama o en la mía, teníamos largas conversaciones sobre su mamá, su papá, su hermana o su cuñado. Creo que no es una coincidencia que el nombre político, el apodo que eligió para este nuevo periodo de resistencia que se abría, fue Patti, como su hermana querida. Para Mari, Patti, el encierro se hacía muy largo. Tenía prohibición estricta de salir y se arrancaba al patio trasero de la casa a tomar algo de sol. Leía, escribía y escuchaba a Mercedes Sosa, sobre todo Alfonsina y el mar, una canción que no puedo volver a escuchar. A menudo tejíamos pulseras con flores de perlas de mostacilla que mi madre me había enseñado a hacer. Poco a poco empezó a retomar su trabajo en la reorganización de redes clandestinas, primero comunicándose a través de los mensajes que escribíamos en papel de cigarrillo y ocultábamos en los consabidos barretines. Luego, sospecho de que después de haber negociado con la dirección del MIR, empezó a salir de tiempo en tiempo para hacer algunos contactos. Cada salida era un enorme riesgo, que ella conocía perfectamente, pero al volver estaba tan feliz que le perdonábamos la insoportable inquietud que sentíamos hasta su vuelta. Pasando los días, se estrechaba el cerco de la represión y subía la tensión en la casa. Íbamos oyendo los nombres de los amigos y compañeros que caían cada vez más cercanos. Y llegó nuestro turno. Un 22 de septiembre a la medianoche, la DINA entró ametrallando la puerta que no quisimos abrirles. Ahí empieza otra historia que también compartimos en parte con la Mari y de la cual no hablaré aquí. Como a todos los que la conocimos, se me perdió su huella y no supe de los caminos que tuvo que recorrer. Pero sí sé, y eso quiero decírselos, que a pesar de su juventud siempre tomó sus decisiones lúcida y cabalmente, dudando tal vez entre distintas opciones, pero sabiendo profundamente en su cuerpo que había elegido el buen lado del mundo. Rosalía Martínez, Sucre, Bolivia, noviembre 2022.